Hola, yo soy Astromostra, tu astrólogo de internet, y hoy te voy a estar acompañando en un pequeño análisis sobre el retorno de Júpiter. Los retornos o las revoluciones suceden cuando un planeta vuelve a estar en la misma posición que estaba con respecto a una carta natal, a una carta de nacimiento. Entonces, si tenés entre 12, 24, 36 o 48 años, posiblemente este podcast te interese. Compartíselo con sus amigos o buscame en internet para hacerme más preguntas. Además, yo escribí un libro sobre este tema, pero bueno, vamos a hacer algo más específico para ustedes porque sé que no van a tener ganas de ir a leerse todo un libro solo para conocer algo más sobre su retorno de Júpiter. Empecemos. Desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021, las personas que nacieron con Júpiter en Acuario van a estar teniendo alguno de sus retornos de Júpiter. La tradición astrológica antiquísima, por supuesto que siempre puso a Júpiter como el organizador definitivo de todos los bienes, honores y excelencias que pudiera haber en el zodíaco, ya que justamente este planeta gigante, gaseoso e inmenso, tenía el nombre del organizador principal del panteón de dioses de los mitos griegos clásicos, ¿sí? Zeus era un dios con un ánimo muy voluptuoso y explosivo, una mezcla entre un juez que imparte la ley con una especie de sátiro que se dejaba llevar por sus impulsos. Y aún así, con todas las posibles lecturas de coloniales que podamos hacer, entendemos que Júpiter tiene un rol preponderante y fundamental a la hora de la expresión social y la expresión personal de cualquier individuo en su carta natal. Y podríamos también reconocer como aquel lugar, a Júpiter como aquel lugar, aquel planeta donde puedo tratar de formar parte de algo más grande que yo, donde propongo una visión sobre algún asunto, donde trato de votar por la libertad, la prosperidad o algún tipo de beneficio colectivo, incluso a veces a mis costas, a pesar de mis expectativas, a pesar mío, como si tuviera que hacer un sacrificio más grande que yo por el bien de todos. Esta relación, por supuesto, que la comparten con Saturno, ya que ambos dos planetas son de alguna manera quienes organizan y estructuran nuestras relaciones sociales en el sistema del zodíaco, nuestra relación con la educación, con el trabajo, nuestra reputación, nuestra relación con nuestra familia y nuestra relación también con nuestra vocación, con hacer el bien a través de lo que nosotros hacemos todos los días y también de alguna forma con compartir el conocimiento y este también de alguna forma se pueda convertir en empoderante y liberador. Me gusta también una lectura bastante más reciente y más crítica de los temas, que Júpiter podría llegar a ser, por ejemplo, también todas las concesiones éticas que tenemos que hacer a la hora de formar parte de algún tipo de institución o de algo más grande, como el profesor que se tiene que morder la lengua y está en contra del sistema de numeración, pero tiene que ponerle un 7, un 8, un 9 o un 3 a un alumno, como si de alguna manera Júpiter fuera el laberinto y a la vez también el espacio de batalla donde se disciernen mi ética y mi ethos con el del mundo y los demás. Un espacio de negociación también, donde yo llevo adelante todas mis contradicciones en ese tipo de líneas, no es un espacio absoluto y todo lo contrario a una especie de bienestar máximo, honor, medalla, beso, porque si no, imagínate, tengo que esperar los próximos 12 años hasta que me venga el próximo retorno de Júpiter para poder recibir una buena noticia. Así que vamos a empezar particularmente a trabajar sobre el retorno de Júpiter en Acuario, ¿sí? Bueno, yo les quería leer algunas palabras e ideas sobre cómo encontraba yo el retorno de Júpiter en Acuario de mi libro Astrología para hacer la revolución. Acá hago una pequeña caracterización de la naturaleza de Júpiter en Acuario, ¿sí? Este es el libro. Lo pueden encontrar en leer.com.ar/astromostra. Contradictorio, caótico, un poco extremista, un poco errático, gran capacidad inventiva y originalidad en todas las áreas de su vida. Júpiter en Acuario intenta ponerle su firma personal a cada cosa que emprende y sin el capital social necesario puede aislarse o volverse impaciente. La fraternidad y la cooperación con otros son valores cruciales para el desarrollo de tus talentos. Muy bien.
Aquí aparece el primer concepto que creo yo que tiene que ver con ustedes, con los que nacieron con Júpiter en Acuario, que es el capital social, ¿sí? El capital social es una manera bastante tradicional para las lecturas materialistas de la historia o hasta incluso para Marx y Engels, que lo han descrito así, o Bourdieu en sí mismo, Bourdieu, que también habló muchísimo del capital y del campo social, pero en particular las nociones del capital que tenemos podrían ser las siguientes. Tenemos un capital económico, que son los medios de producción y el dinero con el que disponemos. Un capital simbólico, que es lo que sabemos hacer, lo que nos han enseñado, y también nuestra disposición a poder jugar de cierta manera sobre ciertas reglas, inferir ciertas cosas, nuestra inteligencia, pero a la vez también nuestro conocimiento más decimonónico. Nuestro capital social ahí entraría como una dimensión tercera, en la que sería de alguna manera la familia en la que nací, los contactos que tengo, los ganchos que tengo. Imagínense una persona que nace en una familia de jueces de la nación. Por supuesto que va a ir a parar a la carrera de abogacía, porque hay algo natural que la está obligando prácticamente a explotar el capital social y formar parte de la familia judicial. Por lo menos en Argentina se suele dar así. Y el capital social también estaba muy presente en la formación de sindicatos, en los primeros orígenes de cuando los niños adquirían sus primeros oficios. El capital social también es de alguna manera formar parte de una comunidad y qué capacidad tengo yo de armar redes ahí y de incluirme en ellas. Y por último, esta es la teoría de Catherine Hacking, que es una teórica inglesa, es que existe una dimensión bastante objetiva del capital erótico, que es la manera en la que aprendo a administrar la atención que recibo y que doy y que me doy a mí misma. El capital erótico, entonces, en ese caso, sería una capacidad de formar parte de cierta hegemonía estética y visual, y que eso me pueda precipitar o posibilitar ciertas cosas en mi vida, pero así también como por ejemplo si tu voz es agradable, si sabes contar historias, si estás muy psicoanalizada y es interesante lo que tenés para decir y resolviste muchas contradicciones internas, cómo me visto, cómo diseño mi imagen. Ahí ya entramos en una dimensión mucho más objetiva donde no corre la hegemonía estética. Pero Catherine Hakim, en su estudio Erotic Capital, analiza justamente cómo las personas hegemónicamente lindas son las que obtienen el trabajo de atención al público primero por sobre cualquier otra persona. Como si se hubiera vuelto un capital que la persona te quiera mirar a los ojos y diga, ay, qué bonita que sos, te compro lo que sea. Y el capital erótico también de alguna manera es la fama, el glamour, la cantidad de seguidores. En principio yo considero que el capital erótico debería ser autodiseñado de alguna manera. Y pues tendría que ser bastante más libre de reglas y de opresiones específicas sobre nuestros cuerpos. Fíjense además también cómo se instruye en ciertos mundos, cómo se instruye cómo te tenés que ver, cuánto te tenés que pesar, porque claramente se reconoce el capital radicalmente poderoso que tiene el aspecto físico, digamos. Y en ese caso sería la gestión de la atención que recibo. Pero en lo personal yo considero que también capital erótico es la atención que me doy a mí misma. Por lo tanto, capital erótico es todo lo que de alguna manera me vuelve una persona interesante y en una relación pacífica conmigo misma, y hasta incluso eso implica las terapias y la sanación en general. Una vez que entramos con esta dimensión, entendemos que capital en ese sentido es un montón de sistemas simbólicos complejos que podrían convertirse en un valor para los demás, pero que rara vez lo pueda ver como un valor para mí mismo. Entonces es indistinto cómo me veo para los demás, si los demás me ven hegemónico, adorable o lo que sea, si yo me siento me siento un trapo de piso con mi autoestima. Por lo tanto también es bastante relativa la relación de lo que para alguien es basura y para alguien es un tesoro. Una vez que avanzamos con eso, creo yo, que las dimensiones sobre el capital en Acuario justamente son las más escurridizas. Y entiendo yo que en este periodo, para las personas que están cumpliendo 24, 36 y 48 años, entiendo que este es un periodo bastante complejo donde hay que poner en valor ciertos asuntos, y posiblemente uno de ellos sea el capital simbólico en mis relaciones con los demás. Ya que justamente por la propia naturaleza del aire, entendemos que nuestras relaciones intervinculares están pasando por un momento de muchísimo crecimiento, pero deberíamos aportar para que de alguna forma esto se convierta en algo productivo para nosotros. Y cuando digo productivo, me refiero efectivamente a algo que está a nuestro favor, que se dirige hacia nuestra autonomía o libertad, o nuestros agenciamientos más alegres, en nuestras pasiones más felices, y no a algo que se convierta en algún tipo de restricción, en algún tipo
de angustia o de terror, de no poder encontrar la manera de expresarnos en el lugar correcto o de sentirnos solos y aislados de los lugares que necesitamos más que nunca, porque serían lugares de expresión vital esos lugares productivos, no solo porque me dan dinero, sino porque efectivamente me dan alegría, me permiten existir en paz y en coherencia con los demás. Entiendo a la vez también que por la propia dimensión de Júpiter, sobre todo porque de julio de 2021 hasta diciembre de 2021 va a estar en Acuario haciendo sus últimos tránsitos, por la propia dimensión de Júpiter deberíamos tener conciencia también de que las restricciones de Saturno en Acuario podrían estar haciendo foco en la necesidad de migrar hacia nuevos grupos, conversar con nuevas personas, entendernos con nuevas comunidades y a la vez también rechazar y relativizar algunas miradas que se habían vuelto polarizantes, demasiado negativas, demasiado llenas de odio y que no nos están permitiendo pensar ningún tipo de futuro para mí, para nadie. Este tipo de ideas sobre lo que se vuelve una posibilidad o se vuelve una facultad de expresión o se vuelve algún tipo de nuevo interlocutor que enriquece mi mente, en Acuario es clarísimamente necesaria, ya que se considera que las personas que nacieron con Júpiter en Acuario, tal vez la palabra que mejor los describe es curiosidad. Y cuando decimos curiosidad, decimos la necesidad de mover la mente del lugar, moverla hacia un nuevo mundo, moverla en una nueva dirección que enriquezca, amplíe, mejore y reacondicione las ideas que teníamos previstas. Por esto también nosotros podemos entender que las personas con Júpiter en Acuario pueden estar pasando por momentos de muchísima resistencia, donde sus modos de vida, sus amigos, su manera de ver el mundo está presentándose conflictiva con las restricciones y las imposibilidades de los demás. Júpiter en Acuario además también en el periodo del retorno de Júpiter está aprendiendo una lección muy difícil de transmitir, que creo yo que es la más triste de todas, que es que una serpiente que no puede cambiar su piel se muere, así como una mente que no puede cambiar de opinión deja de ser una mente. Se empieza a convertir en una máquina parlanchina que repite discursos y que repite ideas ajenas. Por lo tanto, también deberíamos reconocer que este periodo de Júpiter es un excelente momento para insertar mi palabra en el mundo del otro, para insertar mi palabra en el discurso del otro, en el campo del otro, y también de alguna forma poder trazar y trabar todas las necesidades de cooperación, escucha, entendimiento y de relativización en las que estamos en este momento, porque creo yo que Júpiter en Acuario ha sido un periodo para poner en perspectiva un montón de blancos y negros absolutos que ni siquiera sabíamos que estaban ahí, porque justamente los binarios y la polarización lo que nos evita es pensar. Y Júpiter en Acuario es filósofo. Júpiter en Acuario, Einstein tenía Júpiter en Acuario, no sé si se entiende. Qué vara alta que le deja eso a los Júpiter en Acuario. Que Einstein tenga Júpiter en Acuario es una vara muy alta, hermano. Pero bueno, entiendo que su originalidad y su inventiva va a ser necesaria en estos tiempos. Con respecto a lo que les comentaba recién de que la polarización es algún tipo de estética o de atajo que nos impide pensar, justamente la capacidad de entornar puertas y hacer preguntas es la facultad de Júpiter en Acuario de relativizar lo que se presenta escrito en la piedra y de poder repensar algún tipo de discurso nuevo, de reescribir la tabla de Esmeralda. Y en ese sentido, me parece que sobre ustedes recae esta necesidad de poder comerciar, de poder intercambiar, de poder hacerme entender con los otros, de poder ampliar mi mundo y de enriquecerme con un montón de nuevas facultades y de nuevas búsquedas. Incluso si eso pudiera entrar en conflicto con los discursos establecidos y con los que los demás esperan de mí. Vamos a hablar ahora de las personas que están teniendo el retorno de Júpiter en Acuario ahora, ¿sí? Si naciste entre el 6 de enero de 2019 y el 18 de enero de 2010, entre el 6 de enero de 2009 y el 18 de enero de 2010, Júpiter estuvo en Acuario en ese momento y estás cumpliendo entre 11 y 12 años ahora. En principio, lo que nosotros reconocemos del primer retorno de Júpiter es que sucede algún tipo de desencanto durante la pubertad, donde relativizamos y recomprendemos la manera de lidiar con los demás y los nuevos grupos que se nos presentan podrían aparecer hostiles o demasiado caóticos y difíciles de registrar y de comprender. A esto tenemos que entender que cualquier persona que esté cumpliendo 12 años en este mundo está pasando por una cantidad de restricciones y de dificultades muy complejas, de no ver a un montón de gente que quiere ver y de no entender un montón de reglas cambiantes del mundo. Por lo tanto, este tiempo es un tiempo de reclamo de nuestra libertad en el mejor sentido, ya no en un sentido individualista y libertario, sino de la libertad para nuestra comunidad.
Por lo tanto, también todo lo que sea novedoso, fantasioso, interesante y que esté excitando las facultades de Júpiter, especialmente en Acuario, podría ser realmente innovador. Así como también ver de alguna manera los cambios históricos y las perspectivas históricas sobre la libertad y los logros conseguidos y obtenidos. Es bastante significativo en este periodo también los jóvenes ecologistas, los niños, los niñes que están creciendo en este mundo tan extraño y que saben que va a haber que hacer una serie de cambios sobre las lógicas viejas. Así que este periodo de retorno de Júpiter en Acuario realmente ha sido el entrenamiento perfecto para los próximos revolucionarios del futuro. Si naciste entre el 22 de enero de 1997 y entre el 4 de febrero de 1998, estás en tu segundo retorno de Júpiter. Acá me gustaría leerles un pequeño fragmento de un libro que se llama Júpiter, de el señor Stephen Arroyo, donde habla de la relación de Walt Whitman con su Júpiter en Acuario. Y dice lo siguiente: con frecuencia, los nativos de Júpiter en Acuario cultivan ideas y creencias extremas y a veces vacilan entre conceptos contradictorios. Son muy independientes hasta el punto de ser testarudos, como para que se los pueda calificar de opositores sistemáticos, tal como lo expresó muy bien Walt Whitman, que tenía Júpiter en Acuario, y cita un poema precioso de Whitman que dice: ¿decís que me contradigo a mí mismo? Muy bien, entonces, me contradigo a mí mismo. Contengo multitudes. Whitman es también un ejemplo de los impulsos humanitarios y la crítica a las convenciones sociales que son patrimonio natural de quien tiene este emplazamiento. Acá entramos en una idea bastante generalizada, y no quiero entrar en esto porque no estoy de acuerdo con estos autores, pero entramos en una idea bastante generalizada de que Júpiter en Acuario es intolerante, grosero, y que a veces, muy pocas veces, se presenta imparcial o con la mente abierta. Y que también de alguna manera están siempre interesados como en llevarle la contra a los demás, como si Júpiter en Acuario fuese un falso Júpiter en Leo, un tirano, alguien insoportable que impone su opinión todo el tiempo. A estos autores me gustaría decirles que seguramente puede ser que Júpiter se polarice en su signo opuesto y se vuelva medio infumable, pero me gusta más la idea de Carter, Davidson, Hickey o More Douglas, que hablan de que Júpiter es justo en Acuario, es justo, humanitario, dotado para la ciencia, dotado para las causas humanitarias, dotado con mentalidad física, original, habilidoso, capaz de plantar nuevas ideas en la mente, laborioso, con buena organización mental, jefes de personal, personas que lideran bien equipos, y también, por ejemplo, la mente inventiva y los programas amplios y filantrópicos. Acá es donde entra esta idea de Júpiter, especialmente en el segundo retorno de Júpiter, que son los 24 años, que es la decepción de que nada va a ser tan fácil como lo fue cuando era chiquitito, y de ahora en más todo se convierte en un desafío cuesta arriba, y posiblemente las personas que estén en el segundo retorno de Júpiter estén viviendo algún tipo de desencanto o desesperanza sobre la imposibilidad de entender para dónde seguir, cómo jugar con las reglas, y de que el mundo no era el Disney que me prometieron. Entiendo yo justamente que estamos en un periodo de compromiso con una nueva misión y con una visión de futuro, y que posiblemente para Júpiter en Acuario la única respuesta sea la que te permita tener más independencia, y a esto recordamos de que justamente la primera independencia es económica. No solo de los discursos de nuestros padres, sino frente a la sociedad para poder hacer la tuya. La conjunción de Júpiter en tránsito con Júpiter natal significa un periodo de reorientación de importancia decisiva, basado en ideales y visiones del futuro que uno tiene, y quizá en la renovación de una fe en uno mismo, en Dios, en la verdad o en cualquier ideal, para una percepción más clara, basada en esa fe, que encuentra la orientación vital como el resultado de una importancia clave para las fases evolutivas que vendrán. Por ende, me gustaría pedirles a las personas de 24 años en este momento de que registren de algún modo qué es lo que está restringiendo su capacidad de obrar y por qué estás rebotando y sin entenderte con los demás. ¿Qué significa para vos esos no negociables o esos principios éticos, y a dónde pensás que te pueden llevar de ahora en más? Esto, por supuesto, que desde una perspectiva pesimista puede tirar abajo un montón de sueños y de necesidades, pero con una perspectiva optimista creo que nos puede dar a entender todo el trabajo personal que tenemos por delante. Así que entiendo que este es un periodo de desencanto para reencantarse, querido Júpiter en Acuario. Y por último, quería hacer una mención para la gente nacida entre el 7
de enero de 1985 y el 20 de febrero de 1986, que son las personas nacidas con Júpiter en Acuario en los años 80, los millennials. Con respecto a esto, me gustaría mencionar que el tercer retorno de Júpiter en general se considera como el más leve y que de ahí en más todos los próximos retornos de Júpiter son leves, pero tengo entendido que no es así porque en mi consultorio he visto que esto ha sido muy enriquecedor para las personas que he atendido y entiendo que el retorno de Júpiter tiene que ver con un trabajo sobre el centro personal y el centro interno de los individuos. Por lo tanto, me parece importante entender de que hay una oportunidad de poder enriquecer nuestro capital social, de hacer red, de entendernos en equipo, de lidiar con opiniones diversas y de lidiar con las diversas opiniones de mí mismo con respecto a esto que está siendo favorecido, y por lo tanto también creo yo que esto podría llegar a reencauzarse en nuevas necesidades de tener puntos de vista importantes y hasta incluso de reclamar tu espiritualidad. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Astromostra. Ojalá les haya servido esta mini orientación sobre el retorno de Júpiter. Todas las personas lo van a estar viendo de acá hasta diciembre de 2021 y entiendo que este es un periodo para barajar y dar de vuelta en un montón de cosas, encontrarme yo como centro de este movimiento y a la vez en el corazón de ese movimiento a mi comunidad, a mi entorno, salir a dar una vuelta, cruzarme con el barrio, cruzarme con mi familia, tejer esa red que sé que está enriqueciendo mis perspectivas a futuro, porque la solución es comunitaria, con todo lo que eso significa. Como palabras finales, me gustaría decir de que muchas veces van a encontrar que Acuario no está feliz, digamos, de recibir a Júpiter, ya que Acuario estaría mucho más enfocado en la energía de Saturno, ¿sí? Ya que para la antigua tradición astrológica, Acuario era una de las expresiones de Saturno, un Saturno nocturno. Un Saturno, digamos, como más parecido a la tortura de Capricornio, donde Capricornio pone el límite, Saturno parecería, digamos, como expandir ese límite y enriquecer ese filósofo severo que puede ser Acuario también. Con respecto a esto, me gustaría decir de que esta noción sobre que a Júpiter en Acuario le importan las causas humanitarias, la filantropía, las grandes metas, la militancia o el activismo, tiene un poco que ver con esta idea de la renuncia, es decir, de Júpiter tratando de expandir y de Saturno restringiendo. Entonces el sujeto con Júpiter en Acuario descubriría de repente que para poder expandirse a sí mismo y para poder vivir la vida que quiere vivir, va a tener que transformar a la sociedad en todo su conjunto para poder encontrar paz o encontrar expresión de su ética y de su conducta personal. Esto es bastante importante de entender porque justamente Saturno se representa acá como una restricción. Por lo tanto, piensen en todas las personas que se dedican a vivir la vida desde ciertos activismos o desde ciertas luchas políticas donde han renunciado literalmente a un montón de temas personales. Entonces acá existiría como una dimensión de que yo no me puedo hacer el bien a mí misma, pero voy a tratar de hacer el bien para los otros. Como si hubiera una renuncia de toda idea individualista y fundamentalista de Júpiter en Acuario buscándose el bien para sí mismo como si fuera un gran narcisista, y surgir esta dimensión colectiva y humanitaria presente en el signo de Acuario. A esto me gustaría reconocer de que si bien es cierto de que nosotros necesitamos tener una expresión colectiva y humanitaria en general, no importa dónde tengas a Júpiter, el desarrollo intelectual y la experimentación atrevida muchas veces sale de poder salir de los discursos de nuestro entorno. Entonces que no te extrañe que no se viva como un periodo optimista, sino que se viva como un periodo de distanciamiento, ya que justamente para poder ser generoso con los demás y para poder ser generoso conmigo mismo, tengo que poder desmarcarme de algunas narrativas que me apalabran y que me atrapan, y de alguna manera poder formar parte de expresiones más libres y de otro tipo de vivencias y de otro tipo de asuntos que enriquezcan mi perspectiva de la sociedad y del mundo en el que vivo. Y a esto, por ejemplo, lo podemos pensar cuando hablan de que Júpiter en Acuario es la expresión científica. Y esto es muy interesante porque justamente si hay algo que hace el conocimiento científico es tener revisión de pares, peer review.
Entonces yo puedo haber hecho un gran descubrimiento en mi laboratorio, pero no es hasta que toda una comunidad científica hace circular el conocimiento, me rebate mis hipótesis, me discute mis teorías, hasta que eso no se convierte en una verdad. Y algo de esa logia comunitaria de circulación, de renegociación, de reagenciamiento, de nuevo territorio donde el conocimiento, mi opinión, mi obra artística y mi obra personal no circula en un ambiente, hasta que no respira y circula en un ambiente, hasta que no circula la palabra, ahí entendemos y vemos la refracción, lo refractario y los rebotes de nuestra palabra inserta en el campo del otro. Muchas gracias por haber seguido hasta acá. Me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Spotify y me pueden encontrar en astromuestra.com. Bendiciones.